Muy bien, entonces a continuación le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Adriana María Suárez Mayorga, que tiene una ponencia titulada Bogotá en perspectiva histórica, reconstruyendo el método de investigación de Carlos Martínez Jiménez. Eh, la la compañera Adriana es historiadora y magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora postdoctoral de la Universidad de La Sabana y integrante del equipo coordinador de la Red Colombiana de Historia Urbana. Entonces, nuevamente, bienvenida, Adriana, te escuchamos. Eh, Hola, espero que me estén escuchando. Bueno, pues buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo a la Red Colombiana de Historia Urbana por la organización del evento y en particular pues a Germán, a Enrique y sobre todo a Eulalia y a Sebastián que han estado moderando estos 3 días y que lo han hecho muy bien. Bueno, lo que les voy a presentar es un avance de investigación, es una reconstrucción de una reconstrucción, en algún sentido todavía es algo que está en proceso de mejorar. Hablar de, yo soy de la vieja escuela, como diría Carlos Martínez, entonces pues tengo un texto, digamos, que voy a seguir y voy a comentar alrededor de ese texto las imágenes. Hablar de Carlos Martínez Jiménez siempre supone un desafío debido a que su obra ha sido ampliamente interpretada y citada. Quienes lo conocieron, quienes lo han estudiado, coinciden en señalar que además de ser un historiador de la arquitectura y uno de los padres de la arquitectura moderna en Colombia, fue un historiador que no se centró exclusivamente, pero que efectivamente tiene mucho interés para la capital colombiana, es decir, para Bogotá. Historiográficamente existe la tendencia a inscribir su labor como historiador dentro de 3 temas: la arquitectura moderna en Colombia, la ciudad de Bogotá y el urbanismo colonial. Esta es una clasificación de Carlos Niño Murcia. Frente al segundo tema, que es en el que me centraré en esta ponencia, la historiografía establece una periodización caracterizada por un origen, la fundación de la ciudad, y un final, la culminación de las guerras de independencia, que es la postura de Alberto Saldarriaga Roa, o extendiéndose un poco más, todo el siglo XIX, que es la postura de Carlos Niño. Los documentos que se conservan en el Archivo de Bogotá demuestran, sin embargo, su interés por el siglo XX capitalino, prueba de lo cual no solo fue su trabajo en la administración local, sino también los numerosos apuntes que dejó para la redacción de un libro sobre la urbe dicha centuria que no pudo terminar. Teniendo en cuenta lo anterior, hoy quiero profundizar en esta última idea con el fin de mostrar que la obra de Carlos Martínez Jiménez marcó en buena medida el camino a seguir para los historiadores urbanos colombianos. La afirmación previa obliga a hacer una aclaración. Si bien él nunca se consideró un historiador urbano, el examen del método de investigación que utilizó permite apreciarlo como un pionero de la disciplina en el país. El planteamiento que aquí propongo sugiere que para él la arquitectura, la planificación y el urbanismo eran producto de procesos históricos que estaban claramente ligados a las decisiones y al carácter de cada individuo. La comprensión de la morfología urbana implicaba, por consiguiente, entender a profundidad el contexto y la condición del ser humano como hacedor de ciudad. Todas las imágenes que voy a mostrar hacen parte de ese fondo arquitecto Carlos Martínez Jiménez que se conserva en el Archivo de Bogotá. Y bueno, un poco es también para que ustedes se den cuenta de la riqueza de ese acervo documental, porque seguramente encontrarán afinidades con lo que han trabajado o lo que van a trabajar. Quiero hacer una muy breve nota biográfica. Quienes no están familiarizados con Carlos Martínez Jiménez, es él. Pero bueno, no me voy a extender en esta parte, pero sí quiero hacer una referencia biográfica porque creo que va a permitir entender un poco más lo que quiero explicar. La biografía de Carlos Martínez Jiménez es bastante conocida, así que únicamente me detendré en 2 aspectos de su vida.
El primero es su paso por París, ciudad en la que obtuvo los títulos de arquitecto en la Escuela Especial de Arquitectura, de ingeniero arquitecto en la Escuela Nacional de Obras Públicas y de urbanista en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de París. El segundo aspecto es su doble condición de observador de su época y de actor de primera mano en el desarrollo bogotano. Tras regresar a Colombia, promovió en 1934 la creación de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, la formación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia, de la cual fue decano en 1939, y la fundación en 1946 de la revista Proa. La revista Proa es probablemente la revista que más se ha trabajado dentro de todo el pensamiento de Carlos Martínez Jiménez y digamos que ha sido o es todavía una fuente primaria obligada para quienes trabajen toda la arquitectura y todo el proyecto moderno de Bogotá y también a nivel nacional. En la administración municipal fue nombrado en 1936 director del Departamento de Edificios Municipales. Entre 1959 y 1961 se desempeñó como director del Departamento Administrativo de Planificación Distrital y en 1948 ejerció como consultor de la Comisión de la 9ª Conferencia Panamericana que iba a celebrarse en Bogotá. Para abordar el método, que es el tema central de esta ponencia, yo dividí la exposición en 3 partes. La primera es la estructura conceptual, la segunda son las fuentes y la tercera es la escritura de la historia. La imagen que ustedes están viendo hace parte de los capítulos de la tesis que presentó y sustentó precisamente en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de París. Yo les traduzco el título del francés, esa tesis de trabajo de grado se llamaba Contribución a un estudio de urbanización de Bogotá, Colombia. Bueno, la estructura conceptual. Los documentos que contiene el Fondo Arquitecto Carlos Martínez Jiménez denotan una cierta recurrencia en relación con la estructura conceptual que predominaba en su proceso investigativo. Un ejemplo del anterior es el manuscrito denominado Libro de Bogotá, fechado el 29 de enero de 1985, en el que se identifican 3 capítulos para abordar en perspectiva histórica el estudio de la urbe. El primero de ellos, bautizado La Colonia, comienza con la ruta de los conquistadores para luego centrarse en la fundación y culminar con la organización de 7 ejes temáticos que se repiten en todos los capítulos, a saber, gobierno, población, expansión urbana, servicios públicos, economía, transporte y arquitectura. El segundo de ellos, bautizado Desde la Independencia, explica cómo se erige Santa Fe de Bogotá en capital de la República para después proceder a analizar los 7 ejes temáticos ya mencionados. El tercero, correspondiente a un anexo titulado Bogotá Distrito Especial, enfoca la atención en los antecedentes de esa designación para luego hacer hincapié en sus consecuencias. Vale agregar que en este manuscrito solamente se enuncian 3 ejes temáticos, gobierno, economía y servicios públicos, pero en un documento mecanografiado que se deriva de este manuscrito se van a mencionar los restantes. La única diferencia es que en vez de usar el término población, aquí se va a emplear el término demografía. Como ustedes ven, esto ya es, digamos, la transcripción de ese documento manuscrito. Lo que estoy mostrando es precisamente el capítulo del anexo, Bogotá Distrito Especial. Aquí están los 7 ejes temáticos, pero en población él lo cambia por demografía, si bien también arquitectura está escrito a mano. Y una cosa que quiero añadir es que en este documento también se incluye otro capítulo que es siglo XX, que abarca el periodo 1900-1954 y como ven se indica a mano que se seguirán los mismos ejes temáticos. Es claro que este capítulo viene a incluirse antes del anexo sobre Bogotá Distrito Capital. La recurrencia de esta suerte de esquema mental nos resulta extraña si se tiene en cuenta que la gran mayoría de las tesis sustentadas en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de París daban continuidad a lo visto en el marco de los 5 cursos fundamentales que se dictaban en la institución. Estos eran evolución de las ciudades, organización social de las ciudades, la organización administrativa de las ciudades, la organización económica de las ciudades y el arte urbano.
Como se evidencia en la tabla que están viendo, la comparación entre estos dos modelos epistemológicos, el de Carlos Martínez y el del Instituto de Urbanismo de la Universidad de París, demuestra la impronta que tenía precisamente en Carlos Martínez su formación francesa. Un tópico sobre el cual insiste la historiografía reciente es en el carácter predominantemente histórico de su trabajo de grado, el que presentó en este instituto, concebido, y estas son las propias palabras de Carlos Martínez, para que el país sacara provecho de las admirables lecciones que él había recibido de parte de los eminentes maestros del Instituto de Urbanismo de la Universidad de París. Tal aserción la formulaba afincada en la certeza que su investigación corría con la suerte, aquí empieza la cita, de ser el primer trabajo presentado a la ciudad de Bogotá desde un enfoque urbano, cierro la cita, premisa con la cual legitimaba la validez de su aproximación. La afirmación previa no ha estado exenta de críticas, especialmente de esa historiografía reciente, pero lo que quiero destacar es que para Carlos Martínez Jiménez los acontecimientos significativos de la ciudad no eran de tipo edilicio monumental, sino administrativo. Lo que hacía Bogotá una ciudad capaz de ser proyectada urbanísticamente con un potencial urbano que se podía concretar a futuro en un plan específico era su condición de centro administrativo. Aquí abro un paréntesis porque digamos que esa historiografía reciente está enmarcada sobre todo en dos autores, Andrés Ávila por un lado y por el otro Diego Arango López. Ambos publicaron dos artículos sobre la influencia de Carlos Martínez en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de París y también sobre el ambiente, porque de hecho Carlos Martínez no fue el único colombiano que se graduó en este instituto. Y ellos son, digamos, el punto de partida para lo que les estoy comentando desde el punto de vista historiográfico. Es justamente la priorización de ese atributo de centro administrativo la que a mi modo de ver atestigua la agudeza analítica de su obra. Para hacer ciudad, para construir ciudad, para practicar el urbanismo, se requiere de un andamiaje institucional y gubernamental. La ciudad es indefectiblemente producto de la toma de decisiones que conducen de nuevo en un esquema circular al papel cumplido por el ser humano en el proceso. Entro a la segunda parte del método, que son las fuentes. Una segunda crítica que la historiografía reciente le hace a la tesis de Carlos Martínez Jiménez es su deliberado desconocimiento de la bibliografía sobre Bogotá que había sido publicada antes de 1930, año que él sustentó en París su investigación. La referencia que él hizo en el texto, y esto es textual de él, a la precariedad de los trabajos existentes, incluso ha sido destacada por sus biógrafos como un rasgo particular de su quehacer histórico. Alberto Saldarriaga Roa corrobora este postulado en la cita que están viendo en la presentación. No me detendré a leerla, pero me parece importante retomar dos conceptos que se enuncian en ella y son recuperación por un lado e interpretación por el otro. Recuperación es un concepto apropiado para describir la meticulosidad con la que Carlos Martínez Jiménez recopiló las fuentes para sus pesquisas. El inventario de su biblioteca personal da cuenta de la vastedad de sus intereses investigativos, plasmada en la búsqueda exhaustiva de publicaciones pertenecientes a la época que estuviera examinando. Guías, almanaques, manuales, revistas, biografías, estadísticas, documentos oficiales, todo era materia prima para hacer historia, para comprender la vida de la ciudad. Esta alusión a la vida de la ciudad es un parafraseo precisamente de Alberto Saldarriaga Roa. La diversidad de obras que conforman su acervo bibliográfico, de hecho, habilita para arguir que Carlos Martínez Jiménez tenía libreros especializados en encontrarle obras de difícil consecución. Un somero análisis cuantitativo de su biblioteca permite sostener que los 1.103 volúmenes se recibieron en la entidad distrital, en el archivo Bogotá, un 32,3%, es decir, aproximadamente un tercio de ellos, concierne la historia de Colombia, un 16,8% concierne la arquitectura, el urbanismo y la planificación, y un 7,1% concierne a la historia de Bogotá. La tabla que están viendo en la presentación resume los resultados obtenidos.
Un elemento a recalcar es que cuando se leen algunos de los documentos que escribió Carlos Martínez Jiménez y se contrastan con este inventario que se realizó, en realidad yo lo realicé junto a otra colega, se percibe con claridad la correlación existente entre ambos. Ejemplo de lo que afirmo es un documento mecanografiado que no tiene título, pero que está firmado por él, en donde se habla de la posición de la Sociedad Colombiana de Arquitectos ante las dificultades que exhibe el espacio urbano capitalino. Voy a citarlo porque me parece clave para entender su método de investigación. Cito: echaremos mano de los ejemplos y de las realizaciones en ciudades extranjeras porque sucede que esa es la vieja escuela, la mejor y la única escuela. Con esa pauta se nos educó y con ella se forman los profesionales del urbanismo en los más dignos institutos de Europa y América. Y con razón, bien se sabe que el urbanismo no dispone de las certidumbres que ofrecen las fórmulas matemáticas. El urbanismo dispone de principios generales, hijos de la experiencia. La experiencia puede ser propia o ajena. En el caso presente es ajena, pues en Colombia apenas estamos en balbuceos en lo que a urbanismo se refiere. El problema urbano se plantea con datos e informaciones locales, pero su solución, que es compleja siempre, apela al raciocinio y a la comparación con el problema, que en condiciones semejantes ya se solucionó favorablemente en ciudades próximas o remotas, antiguas o modernas. Tampoco haremos uso exclusivo del Tratado de Urbanismo, que al alcance de toda mano se encuentra en cualquier biblioteca de arquitecto o urbanista. Proceder así sería caer en el más grosero de los errores, puesto que la solución de cada problema de urbanismo es el resultado del raciocinio y de la lógica, en el cual intervienen el urbanista, el arquitecto, el ingeniero sanitario y el topógrafo. La cita pone de manifiesto que aunque para Carlos Martínez Jiménez la historia es fundamental para encontrar soluciones a los problemas urbanos, no se puede olvidar que cada problema urbano tiene su singularidad. A su juicio, es el raciocinio del ser humano el que decide cómo utilizar las lecciones del pasado. Hago énfasis en esta premisa porque creo que él concibe de la misma manera el oficio del historiador. El conocimiento de la ciudad en perspectiva histórica supone saber de ciudad en un sentido más amplio, pero también supone entender que las particularidades de cada contexto, la experiencia y el carácter de quienes vivieron en ese contexto cambian el curso de la historia. Y la tarea del historiador radica precisamente en articular esos factores en su interpretación. Todas las ciudades son porque... Tienes 5 minutos. Todas las ciudades son por consiguiente distintas entre sí, aunque admitirlo no significa desconocer la existencia de patrones o modelos que son producto del proceso histórico. La labor del urbanista no reside en calcar e implementar, sino en comprender. Bogotá no puede ser París porque la historia de ambas urbes es diferente, porque los hombres que forjaron su historia también lo son. Carlos Martínez ratifica lo que estoy diciendo con las siguientes palabras. Sabemos que este plan va a ser criticado. De antemano conocemos dos de las objeciones que son de estilo ya estereotipado. La primera será que Bogotá con este trazado no tendrá semejanzas con París y la segunda, que no hay dinero. Pero sucede que no queremos ni deseamos para Bogotá ninguna semejanza con París. La ciudad luz fue determinada en el siglo pasado con edificios cuya altura estuvo acorde con la escala del esfuerzo humano. Hoy los edificios se hacen a la escala del esfuerzo de las máquinas ascensoras. El París monumental y grandioso se llevó a cabo en obediencia al deseo de manifestar exteriormente las magnificencias de las cortes del Rey Sol o las épicas glorias de guerreros afortunados. En Bogotá, tales consideraciones serían causa de hilaridad. Bueno, la última parte, la escritura de la historia posee un nexo indivisible con la interpretación, que es el segundo concepto que mencioné previamente. Si se examinan en conjunto los borradores de algunas de las publicaciones de Carlos Martínez Jiménez, se pueden observar que su proceso de creación entrañaba al menos 4 fases. La primera, la redacción a mano de un primer bosquejo del texto, intercalando y pegando los fragmentos previamente recopilados. Voy a intentar ir más rápido, pero creo que me voy a demorar más de 5 minutos. Pero en todo caso, lo que quiero mostrar es que estas imágenes reflejan un poco lo que hay en su acervo documental que ayuda a corroborar lo que estoy planteando. La segunda es la redacción a mano en bosquejo, intercalando y pegando los fragmentos previamente recopilados. La tercera, la transcripción y revisión de ese bosquejo, aumentando o por el contrario, quitando aquello que estimaba innecesario. La transcripción es realizada por su secretaria, ya que el texto resultante estaba escrito a máquina o en contados casos a computador. La cuarta fase, finalmente, correspondía a la corrección definitiva. Hay que indicar que su estilo de exposición se distinguía por la formulación de un postulado que procedía a examinar
de la manera más concreta e inequívoca posible, razón por la cual era frecuente que desglosara la explicación en conformidad con unos tópicos inicialmente definidos. Testimonio de esto es un documento que redactó contestando un par de interrogantes efectuados por el gobierno nacional al percatarse, esto es textual, de las gravísimas deficiencias que mostraba la ciudad capital para afrontar la realización de la 9ª Conferencia Panamericana. Estos interrogantes eran: ¿qué se va a hacer en Bogotá? ¿Se podrá recibir, hospedar y distraer a tan importantes visitantes? La exposición de Carlos Martínez Jiménez seguía la tipología pregunta-respuesta con base a un esquema común, a saber, justificación, donde comentaba por qué sus apreciaciones no eran de índole política sino técnica; argumentación, donde establecía una contabilidad, esto es textual, de la ciudad, sustentada en cifras y datos que lo llevan a concluir que la urbe necesitaba, entre muchas otras cosas, de una casa municipal, de edificaciones para clases menesterosas, de hoteles, escuelas, hospitales, cementerios y matadero; y finalmente una propuesta de solución. Me voy a centrar en esta última porque en ella él recurría a la historiografía, a la historia de Bogotá para trazar un paralelo con el presente. Respaldado por un texto de geografía que retrataba a la capital en 1918, Carlos Martín Jiménez demostraba que cada vez que nuevos gerentes se encargaban de los negocios de la ciudad y anunciaban el plan de sus transformaciones, se lograba que al final no se hiciera nada. Lo que les voy a comentar a continuación es la condensación de la cita que están bien. El mal, a su modo de ver, residía en la falta de organización de la ciudad, pues en una urbe planificada no había otro derecho y otro deber que el de ajustarse al cumplimiento del plan. Bogotá, según lo expresaba, no había sido planificada, simplemente había resultado. Y esto había ocurrido precisamente por no tener urbanistas. Tal afirmación, empero, no le impedía reconocer la relevancia del virrey José Manuel Espeleta, de Rafael Reyes, Enrique Olaya Herrera, Jorge Soto del Corral, entre otros, en el desarrollo de la capital colombiana, pero arguía que los aportes de dichos caballeros habían sido insuficientes debido a que las necesidades de la capital habían cambiado en conjunción con las transformaciones de la sociedad. La pregunta que se hacía era, frente a esta situación, ¿por qué entonces estos cambios no habían sido estudiados y evaluados? La solución a la que llegaba apoyándose en esta pregunta sugería que la manera más idónea de remediar la situación era optar por la cirugía. En su opinión, la cirugía en grande era el único procedimiento viable, aunque con él se causaran mortificaciones a camarillas particularmente interesadas. Bogotá, en suma, era para él una ciudad enferma que requería la adopción de medidas radicales para curarse. Bueno, quiero concluir señalando que la correlación problema urbano, problema humano, que se desprende del estudio efectuado en esta ponencia, sintetiza a mi juicio el modo de aproximación de Carlos Martínez Jiménez al conocimiento histórico de la ciudad. Su método, centrado en el desciframiento de las decisiones tomadas por los individuos, es prueba de ello. Me interesa, digamos, finalizar diciendo que a la luz de lo expuesto, creo que es apropiado otorgarle a Carlos Martínez Jiménez un lugar como pionero del universo historiográfico de la historia urbana en el país. Las descripciones efectuadas sugieren que es así, pero para acreditarlas es preciso profundizar en el análisis. Hasta ahora lo que he planteado son solamente esbozos de una investigación todavía inacabada. Quiero mostrarles las referencias bibliográficas porque evidentemente hay un análisis historiográfico detrás de lo que comenté, y también en última instancia, bueno, con las imágenes que les mostré, un poco con los documentos, a lo que apunto es a animarlos para que se consulte este fondo, entre otras cosas porque este fondo llegó en donación al Archivo Bogotá gracias al sobrino de Carlos Martínez Jiménez, el arquitecto Lorenzo Fonseca, y la única forma de conservar ese patrimonio es que haya consulta. Entonces, ese es, digamos, mi propósito ulterior. Muchísimas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ti, Adriana. Al igual que como hemos venido diciendo, entonces, listo, esperamos las preguntas y los comentarios ahora para la parte final.